Hola, soy el pastor José Luis Latorre y una vez más nos encontramos en nuestro rincón aquí en YouTube donde compartimos diversos temas. Hoy quisiera hablarles, no comentando un texto bíblico como normalmente lo hacemos o un tema teológico histórico como cuando hablamos sobre los escritos de Lutero, sino más bien algo sumamente práctico. El otro día me preguntaron cuál es una de las funciones principales de un pastor y yo decía, bueno, una de las fundamentales es predicar, es proclamar la palabra de Dios a la comunidad. Pero la predicación no es una cosa exclusivamente pastoral. Yo pienso que cada cristiano tiene el llamado de Dios de anunciar el Evangelio. Jesús dice en el último capítulo del Evangelio de Mateo, capítulo 28, vayan a todas las naciones, prediquen y enseñen. Pero, claro, predicar implica pues un esfuerzo, un trabajo intelectual, espiritual, emocional. Y tal vez hoy día quisiera darles unos consejos sobre cómo articular la predicación. Estuve leyendo hace unos años un libro llamado Una guía para predicadores laicos, Cómo hacer un sermón, de Caroline Lewis. Desafortunadamente el libro no tiene una traducción aún en español, pero es un libro muy bueno que recomiendo que esté en, en sus manos y lo puedan estudiar si tienen la posibilidad de leerlo en inglés. Y básicamente cuando hablamos de predicar, de escribir un sermón, partimos de un punto fundamental. Todo sermón, toda prédica parte de la Biblia. Es decir, nuestros sermones deben tener una base y un fundamento bíblico de principio a fin. No estamos llamados a predicar de otra cosa más que de la palabra de Dios. Nuestros sermones tienen que ser bíblicos. Para ello es importante que quien ha de predicar conozca el texto bíblico, conozca el, el trasfondo bíblico y sepa cómo articular tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y proclamar la palabra de Dios a partir de ese conocimiento bíblico. También un sermón tiene un elemento autobiográfico. Es decir, cuando predicamos, cuando preparamos un sermón, en el fondo también hablamos de nuestra experiencia como cristianos, nuestra experiencia como discípulos de Jesús, nuestra experiencia de Dios. Es decir, contamos un poco de nosotros mismos en el sermón. Los sermones no son arrojados al vacío, sino salen de quiénes somos. Hablamos de cómo nosotros hemos encontrado a Dios y hemos encontrado a Cristo. Los sermones son una narrativa autobiográfica de nuestro propio viaje sirviendo y siguiendo a Jesús. Pero los sermones también son contextuales. Es decir, no leemos la Biblia así en el vacío, sino leemos la Biblia tanto en su contexto histórico como en nuestro contexto. Es decir, es importante no solo tener la base bíblica para entender cómo se entendía la palabra de Dios y qué es lo que la gente del tiempo en que se escribieron las escrituras o se predicaron esos textos originalmente, qué es lo que ellos pensaban, sino que nosotros también tenemos un contexto. Así como hay una parte autobiográfica que es aquello que hablamos de nosotros mismos, en un sermón hay también una parte contextual, es decir, es como hoy en día yo como individuo, parte de una sociedad, encuentro que Dios también me demanda el seguimiento. ¿Cuál es mi contexto? ¿Cuál es la situación vital en la cual se encuentra inmersa la sociedad de la cual yo soy parte? No es lo mismo predicar un sermón en África que en Latinoamérica, que en Europa, que en Asia. No.
porque son diferentes contextos, las preguntas, los temas y también los cambios generacionales y las discusiones dentro de las iglesias son distintas. Debemos de contextualizar el sermón. No solamente tratar de decir lo que decía la palabra de Dios en ese tiempo, sino al mismo tiempo entender qué es lo que la palabra de Dios nos pide para este tiempo. Y un sermón no se queda ahí, sino que sigue progresando. El sermón tiene un contenido teológico. ¿Qué es la teología? Es la reflexión inteligente sobre Dios. Es el habla sobre Dios. Es el habla racional, científica que nosotros tenemos sobre Dios. Pero cada uno de nosotros está inmerso en una tradición teológica. No es lo mismo predicar un sermón que está inspirado en una tradición teológica ortodoxa oriental, que un sermón inspirado en una tradición teológica luterana o un sermón inspirado en una tradición teológica católico-romana o un sermón inspirado en una tradición teológica de corte evangélico libre, pentecostal, carismático, etc. La teología que se articula dentro de esas comunidades de fe va a hacer que el predicador use pues unos lentes, ¿no? Vea con el cristal de esa tradición teológica el estudio de la Biblia. Por lo tanto, ese sermón va a reflejar no solamente la parte bíblica, sino también va a reflejar la manera en que la tradición teológica en la cual esa persona que está haciendo la exégesis bíblica vive. Y eso sumado al contexto histórico en el que igual se da la preparación del sermón, va enriqueciendo la interpretación del texto. Es por eso que un sermón es un ejercicio intelectual. No es una cosa que a uno se le ocurre, como muchos piensan, entre la puerta de la casa y la llegada a la iglesia, o entre la puerta de la iglesia y caminando hasta el púlpito. No, hay un ejercicio intelectual serio, en el cual uno tiene que pensar y poner en orden, sistematizar el contexto, la Biblia, el texto, la tradición teológica de la que uno es parte y cómo uno se siente afectado por eso. Un sermón es un gran esfuerzo intelectual, porque uno tiene que comprimir en unas cuantas páginas, en unos minutos, lo que pueden ser muchas horas de meditación, estudio, oración, investigación, comparación de textos, lecturas de otros autores, intérpretes, etc. Es decir, hay todo un trabajo previo. Como se dice, el sermón es la punta del iceberg, pero debajo hay todo un enorme trabajo en el cual el predicador, el pastor, se ve inmerso durante la semana. Porque esos 20 minutos o 30 minutos que va a predicar el domingo no son más que el resultado de 10, 12 horas de meditación, estudio, preparación, etc. O sea, el sermón requiere pues ese ejercicio intelectual de comprimir toda esa preparación en un mensaje coherente, articulado, directo, en el cual uno vaya a transmitir un mensaje que trate directamente de uno de los puntos más resaltantes que uno ha encontrado en esa investigación, en ese trabajo previo. El sermón también tiene un alto contenido, digámoslo así, sentimental, ¿no? Porque en un sermón nosotros no solamente tratamos de llamar la atención de la mente, del intelecto de la persona, hacerlo pensar, sino también afectamos
sus sentimientos, afectamos cómo esa persona se siente, porque nosotros mismos somos los primeros afectados en nuestros sentimientos con relación al sermón. El sermón nos toca también emocionalmente. Si estamos en una situación, por ejemplo, imagínense una persona que ha perdido a alguien o tiene a alguien enfermo, entonces hay un contenido emocional muy fuerte, ¿no? Sus sentimientos están comprometidos con lo que está pasando a su alrededor. Y si uno habla a esa persona, por ejemplo, un texto donde Jesús está sanando a alguien, pues esa persona va a sentir que ese texto lo está tocando muy íntimamente, muy profundamente. Entonces un sermón despierta una reacción emocional, una reacción sentimental en la persona, porque los seres humanos no solo somos intelecto, también somos seres que tienen sentimientos. Entonces cuando predicamos, hablamos a todo el ser, al ser histórico, al ser contextual, a ese ser intelectual y a ese ser que tiene sentimientos, que está inmerso en diversos problemas y crisis muchas veces existenciales. Entonces el sermón toca esa área sensible y por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que estamos diciendo, porque estamos no hablándole solamente al cerebro, estamos hablándole también al corazón. Y lo que digamos no solamente va a afectar la manera que una persona piensa y observa el mundo, sino también cómo esa persona siente con relación a sí mismo, a los demás y al mismo mundo. El sermón también tiene otro elemento que es muy importante, es que el sermón debe llamarnos a la inspiración. Tratamos de despertar en la persona inspiración. Queremos que esa persona salga inspirada del servicio. Que el sermón lo haya tocado de tal manera que esa persona, inspirado por ese mensaje, vaya al mundo y actúe, ¿no? Queremos inspirar a la gente. No solo queremos desafiarlos intelectualmente, lo cual es importante. Por eso el sermón tiene que tener una gran carga teológica e intelectual. Queremos desafiar intelectualmente a la gente. Queremos hacer a la gente pensar, pero también queremos hacer a la gente sentir. Queremos tocar sus corazones. ¿Para qué? Para que combinando el pensamiento y el sentimiento, juntos se logre la meta que es inspirar a la persona. Porque una persona cuyo pensamiento y cuyos sentimientos están unidos es una persona inspirada. Es una persona que va a salir del servicio dispuesta a hacer algo con relación a esa situación, que puede ser una situación social, una situación personal, una situación de la iglesia, una situación familiar, etc. Esa es la meta. ¿Inspirada con qué? Con la palabra de Dios. Por eso, de principio a fin, el sermón tiene que tener un alto contenido bíblico. Tiene que ser un sermón basado en la palabra de Dios. Y como para nosotros los cristianos esa palabra de Dios es la palabra encarnada en Jesucristo, el sermón debe de principio a fin apuntar hacia Cristo, llevar a la persona a mirar a Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando eso se logra, cuando en esos 20 o 30 minutos el predicador logra unir el desafío intelectual, tocar el corazón de la persona y unir esos dos elementos a través de la inspiración, despertar la inspiración y el deseo de llevar ese mensaje a la acción, entonces el sermón ha sido efectivo. Porque esa persona no solamente ha salido de ahí diciendo, oh, ya, qué interesante esto que ha hecho el pastor, ¿no? Me ha hecho pensar. Eso está bien, pero no es suficiente. O que alguien salga de ahí diciendo, oh, me ha tocado el corazón, estoy con ganas de llorar, estoy muy emocionado. Eso está bien, pero no es suficiente. Pero cuando una persona dice, este mensaje me ha hecho pensar,
y me ha tocado profundamente el corazón, en el alma, tengo que hacer algo, tengo que cambiar esta área de mi vida, tengo que actuar de esta manera en la sociedad, tengo que moverme de esta forma dentro de la iglesia para llevar la iglesia en esta dirección. Entonces esa persona sale inspirada. Y esa es la meta del sermón. La meta del sermón es que esa persona inspirada, afectada en la mente y en el corazón, con todo este proceso, este mensaje autobiográfico, bíblico, teológico, intelectual, exegético, esa persona inspirada con ese mensaje va a ser un agente transformador de la realidad. Esa persona inspirada con este mensaje va a llevar a la práctica lo que el predicador ha proclamado. Cuando nosotros predicamos el domingo en la iglesia o en cualquier otro día, cuando predicamos por eso un mensaje de inspiración, un mensaje que lleva a las personas no solo a pensar, no solo a sentir, sino los lleva a ese momento fundamental de querer actuar en la realidad, de ser la presencia real de Cristo en el mundo, transformando el mundo con sus acciones, con su vida, con su testimonio. Esa es la meta del sermón, llevar a las personas a ese punto. No solamente a quedarse admiradas con nuestra erudición o con nuestras palabras o nuestra oratoria. No, esa no es la meta. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Y a este Cristo crucificado, muerto y resucitado. A ese Cristo. Bueno, que estas palabras los inspiren a ustedes a ser buenos predicadores. Sean muy felices y gracias por su atención.